Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados en el Señor, celebramos el tercer domingo del tiempo de Cuaresma, correspondiente al ciclo B, día 7 de marzo del año 2021. La frase de este domingo para iniciar esta reflexión es oración negociada. Oración negociada. Así como escuchan. Y quiero decirle, hermanos y hermanas, que cuando los mercaderes del templo de Jerusalén fueron expulsados por Jesús a punta de látigo, el Señor remató su acción diciendo: no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Y tendríamos que preguntarnos: ¿qué nos está diciendo hoy a nosotros esta frase del Evangelio de hoy? Si pensamos bien en la forma en que a veces oramos, tendríamos que buscar respuestas. Y nos podríamos seguir preguntando: ¿no se parece nuestra oración a un negocio que estamos conviniendo con Dios? Yo te pido esto o esto, y a cambio te ofrezco tal cosa. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, no hemos orado así? Díganme que sí o que no. ¿Cuántas veces no hemos orado así? Y no parece a veces nuestra oración a una lista de mercado llena de necesidades reales o ficticias.
No podría disgustarse el Señor con esas formas de orar que son como un negocio con Él. Muchas veces nosotros oramos solamente para pedir. Oración de petición. Sí, yo siempre necesito. Y muchas veces, o en la mayoría de los casos, andamos buscando no a Jesucristo, sino al Cristo de los milagros. No buscamos a ese Cristo que sufrió y padeció hambre y sufrió en la cruz. Buscamos los milagros de Cristo, pero no buscamos a Cristo. De ahí que los judíos intervinieron para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Y se ve que el Señor no le gustó que le pidieran señales. Y nosotros ¿no pedimos también señales? Dios mío, quiero un milagro, siempre andamos diciendo. Nos atrevemos a pedirle al Señor: quiero un milagro. Más aún, como nos gusta ir tras las señales extraordinarias que aparecen en nuestros días. Estatuas que emanan aceite, o que lloran lágrimas de sangre, etcétera, etcétera, vamos a decir para no alargar la lista. Como se llenan los sitios donde hay señales de este tipo. Ay, allí apareció una virgen. Allí apareció una cara de Jesús derramando lágrimas de sangre. Allí vamos a encender velones. Allí vamos a buscar el milagro que necesitamos. Pueda que algunas veces y algunas señales extraordinarias sean de origen divino, pero no podemos quedarnos en la señal misma. No podemos quedarnos en la señal misma. Aunque venga de Dios, y ojo, hermanos y hermanas, ojo con lo que le voy a decir. Porque si no es de Dios la señal, es muy peligroso, pues más bien nos aleja de Él y nos pone en manos del enemigo, de Satanás. En ese Satanás que anda buscando separarnos de Cristo, separarnos de Dios, separarnos de Yahvé. Pero preguntémonos, ¿para qué son las señales extraordinarias? Si realmente son de Dios, hermanos y hermanas, son medios para llamarnos a la conversión y al cambio de vida. No son para quedarnos pegados en la señal milagrosa, en la señal misma, sea aceite, sangre, lágrimas, escarchas, etcétera, etcétera. Cuando realmente los fenómenos extraordinarios vienen de Dios, son signos de gracias especialísimas para que nos acerquemos a Él. Y no nos vamos a acercar más a Él quedándonos pegados a esas señales, como si fuera el centro de la vida de Dios, o como si fuera el centro de la vida en Dios. Nos acercamos a Dios siguiendo su voluntad. El Señor, hermanos y hermanas, nos invita continuamente a acercarnos a Él de maneras diferentes. Pero si es que el Señor enviara señales extraordinarias, estas son para invitarnos a enderezar rumbos y a hacer su voluntad. Lo esencial entonces es buscar a Dios, haciendo su voluntad, cueste lo que cueste. Así, hermanos y hermanas, que el centro de la cuestión no son las señales extraordinarias. Sí, son buenas, pero no es el centro de la cuestión y el negocio en la oración.
El centro de la cuestión es otro. Es buscar la voluntad de Dios y cumplir a cabalidad para llegar al cielo. Y así no correr el riesgo de ser expulsados de la casa del Padre, como le pasó a los mercaderes del templo en aquel tiempo, que convirtieron la casa de Padre Dios, de nuestro Padre Dios, en un mercado, vendiendo palomas, bueyes, corderos, etcétera, etcétera. Que ojalá nosotros, como servidores de Cristo, como servidores de la iglesia, como servidores del pueblo de Dios, no andemos buscando prebendas, no andemos buscando ganancias, no andemos buscando halagos, sino más bien busquemos la voluntad de Dios y hagamos la voluntad de Dios para de que de esa forma podamos llegar al cielo, que es nuestro fin último. Que ojalá nosotros no andemos buscando los milagros de Cristo, sino más bien que andemos buscando a Cristo en verdad, de todo corazón, porque en la mayoría de los casos andamos buscando los milagros de Cristo y no a Cristo. Que Dios nos dé la gracia de discernir y poder encontrarnos con Él cara a cara en el tiempo de Él, que es perfecto. Que así sea. Estimados hermanos y hermanas, estuvo con ustedes su hermano y amigo en Cristo Jesús, Daniel Corniel Tejada, que como cada domingo llega a todos ustedes a través de estas reflexiones. Reciban un beso y un abrazo en el amor de Cristo resucitado, y será hasta el próximo domingo, que si Dios y ustedes lo permiten, nos encontraremos en un espacio similar. Recibamos todos la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo domingo, si Dios y ustedes lo permiten. Que así sea, hermanos y hermanas. Sube a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándoles gritó: casa de mi Padre es casa de oración, y la han convertido en cueva de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Como lo predijo, el templo un día cayó, pero al crucificado mi Padre lo exaltó. Tan solo 3 días Jesús resucitó, y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Dios no se negocia comprando sacrificios, ni de los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado es
está en el corazón. Pobres y pecadores, si aman tendrán perdón. La casa de mi Padre es casa de oración, y la han convertido en cueva de ladrones, tarifanos un favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume, nadie el perdón de Dios puede vender, pues Él por nuestras culpas ya ha pagado, y nadie más podrá Dios esconder. La casa de mi Padre es casa de oración, y la han convertido en cueva de ladrones, tarifanos un favor. El templo han destrozado,